Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal del mercado Forex para esta semana, la primera semana del mes de septiembre del año 2021. Y vamos a analizar un poco, como siempre, el panorama general de la economía y qué tanto nos afecta o qué tantas oportunidades nos puede ofrecer este panorama frente al mercado Forex de divisas. Como ya saben, vamos a empezar haciendo un análisis de lo fundamental y luego pasamos al tema técnico, al tema gráfico, que es lo que normalmente como más interés genera, pero ya sabemos que tenemos que unir una cosa con otra para poder tener mejores análisis y mejores oportunidades de inversión. Antes de continuar, como siempre, recordarles, síganos en nuestras redes sociales. Los canales, digamos, de información más directa que tenemos con todos ustedes y para las personas que quieren aprender cada vez más son nuestro canal de Telegram y nuestra cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia de inversión requiere un poco de tiempo para que algunas oportunidades maduren, generen un movimiento específico. Entonces, para poder revisar ese tipo de cosas de forma más inmediata, más directa, pues tenemos ese tipo de cosas. Les voy a dejar por aquí a un ladito nuestras redes sociales. No siendo más, vamos a empezar compartiendo pantalla. Vamos a revisar qué tal está el tema noticioso para esta semana. Recuerden que como toda primera semana de cada mes, podemos tener cierto tipo de lentitud en los mercados, principalmente por la publicación de los NFP, los Non-Farm Payrolls, el mercado laboral estadounidense, que suele ser la noticia, digamos, por antonomasia más importante que tiene el mercado Forex. Entonces, para esta semana, como siempre, cada primer viernes de todas las semanas, tenemos al final de la semana, miren, el día viernes, por aquí tenemos datos de empleo, los non-farm payrolls, unemployment rate, tenemos por aquí el PMI de servicios, el PMI compuesto en Gran Bretaña. O sea, es decir, esta semana va a ser una semana muy cargada de noticias. No hay que perderlo de vista porque muchas de las cosas que vamos a ver ahora van a depender de esos rompimientos, de cómo se respetan esas zonas, de cómo estas noticias ayudan o no a que ese tipo de cosas terminen generando el movimiento que esperamos. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Primero, recordarles, acabamos de salir de una cosa que se llama el Jackson Hole. Les expliqué en el video de análisis semanal de la semana anterior un poco de qué se trataba ese Jackson Hole. Básicamente no tuvimos mayores sorpresas, un poco decepcionante algunas de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, donde literalmente descartaba, por lo menos en el corto plazo, un aumento en las tasas de interés. Eso decepciona al mercado en términos del dólar y genera que el dólar, digamos, que sufra presiones bajistas. Por lo tanto, monedas que están tasadas en dólar, es decir, euro dólar, libra dólar, el oro versus el dólar, pues reciban movimientos alcistas. Digamos que va a funcionar como una especie de división. Si tengo el euro versus el dólar americano y el dólar americano se debilita, la paridad entera va a subir de precio. Y viceversa, si el dólar americano en este tipo de ejemplo se valoriza o digamos sube su valor dentro de ese mercado, pues la paridad entera va a bajar de precio. Entonces, en esa lógica hemos visto algunos rompimientos o por lo menos no la continuación del movimiento técnico que estábamos esperando que se diera con el tema del dólar por esas declaraciones. El mercado acabamos de iniciar, digamos, esta semana, pero tenemos, digamos que Bank Holiday, una fiesta, digamos, un día festivo en el tema bancario, por lo que podríamos esperar poca volatilidad, por lo menos en términos de libra y en términos del euro en general. No quiere decir que no vaya a haber movimientos, pero va a haber muchos menos de los que normalmente se dan dentro del mercado. Para el día de hoy, realmente noticias trascendentales en el mercado americano. A las 4 de la tarde hora España, o a las 4 de la tarde, digamos, hora Europa, o más o menos 9 de la mañana en Estados Unidos, tenemos una publicación de la venta de casas, digamos, pendientes, pending home sales. ¿De qué se trata esto? ¿Cuántas casas o cuál es el porcentaje de casas que se están vendiendo en teoría? Esto en comparativa con el mes de julio. Entonces vamos a revisar cómo se termina dando este dato. En caso de que el dato sea positivo, vamos a ver nuevamente un movimiento alcista del dólar americano y una corrección de esos movimientos que se han estado dando durante el transcurso del fin de semana y al final del día del viernes. También tenemos por acá un discurso, pero realmente no le pondría mucho cuidado a eso. En la madrugada, es decir, pasando de lunes a martes, vamos a tener PMI de manufactura de China. Importante ver cómo avanza el tema del consumo en China.
Y para el día de mañana tenemos mucho movimiento en Europa. Tenemos el cambio del empleo alemán, muy importante. Recuerden que el motor de la inflación en Europa es Alemania, el motor del consumo en Europa es Alemania, es el que brinda realmente la liquidez al mercado europeo. Tenemos IPC de la zona euro comparado año a año, es decir, cogen el mes de agosto de este año comparado con el mes de agosto del año anterior. ¿Qué tal se da? ¿Qué tal se dio? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está mejorando? Y vemos qué tal va avanzando. ¿Por qué es tan importante el tema de la inflación? Nuevamente, ya lo hemos hablado en un par de videos anteriores, porque esto es lo que guía realmente, este dato es especialmente importante porque guía realmente cuál puede ser la perspectiva de la política monetaria del Banco Central Europeo en el corto y mediano plazo. Así que tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos variación del Producto Interno Bruto de Canadá y nuevamente datos de confianza del consumidor en los Estados Unidos, PMI en Chicago. Es decir, vamos a tener una semana muy movida en términos de noticias. Aquí apenas vamos en el martes, y miren ya todo lo que hemos abarcado. Cambio en el Producto Interno Bruto de Australia. Tenemos por aquí PMI de manufactura de China nuevamente. Tenemos por aquí PMI de manufactura de Alemania, PMI de manufactura de Gran Bretaña. Vamos a tener datos previos al tema del empleo en Estados Unidos. ISM de manufactura, digamos, versus empleo en Estados Unidos y PMI de manufactura en Estados Unidos. También tendremos inventarios de crudo. Esto será el día miércoles. El día jueves vamos otra vez con tema de Estados Unidos y el tema de empleo. A partir del jueves el mercado se va a paralizar bastante esperando cómo salen esos datos de empleo. Estados Unidos venía con un problema muy grande en términos de poder llenar la cantidad de vacantes que tenía disponibles para gente que pudiese trabajar. Estados Unidos implementó una serie de sistemas de ayuda directa para poder, digámoslo así, auxiliar a las personas que tenían problemas dentro del tema del COVID o con la crisis del COVID o del coronavirus. Esto implicó que el gobierno americano girara directamente cheques a cada estadounidense, por lo menos dentro de su censo y de familias que tenían la posibilidad de poder incrementar el tema del gasto. Entonces giró cheques directos con la intención de que la gente siguiera consumiendo de forma normal y natural, para no detener la economía. Sin embargo, esto parece haber creado una especie de problema en el sentido que algunas personas han decidido no ir a trabajar porque el cheque que les envían, digamos, de auxilio, es suficiente para vivir y para subsistir. Esto ha generado un problema. ¿En qué sentido? Cuando hay demasiadas personas que no quieren trabajar, digámoslo así, en términos reales, las empresas necesitan mano de obra para poder producir los bienes y servicios dentro de la economía. Como no encuentran mano de obra, les toca empezar a inventarse herramientas y mecanismos para que esa gente se vea tentada a empezar a trabajar. ¿Cuál es uno de los mecanismos o herramientas más utilizadas? Empezar a incrementar los salarios. Entonces, como todos quienes estamos enterados de este tipo de cosas y quienes nos gusta el tema económico, pues nos hemos encontrado con algunas noticias de que el salario mínimo en Estados Unidos ha estado subiendo, que empresas como McDonald's, Amazon, etcétera, han estado subiendo el valor del salario mínimo por hora, pero es buscando poder llenar esas vacantes que tienen disponibles. Eso tiene un doble efecto. El primero, hay una mayor competencia por ese mercado laboral, y el segundo es que va a generar una inflación mayor, porque vamos a tener más dinero en bolsillos de quienes están trabajando. Hasta el mes anterior, Estados Unidos no había sido capaz de llenar cerca de 10 millones de plazas de empleo que no habían sido llenadas, digámoslo así. Es decir, estaban vacantes, pero la gente no estaba yendo a trabajar. Entonces, este tema del avance en la creación de empleo nuevo y en la ocupación dentro del mercado laboral estadounidense va a ser muy, muy importante, porque esperamos que de aquí más o menos a septiembre, noviembre, a finalizar el año, tanto Estados Unidos como la Unión Europea empiecen a disminuir, a retirar, a corregir la cantidad de auxilios, subsidios, ayudas, todas las herramientas y medidas que han puesto en marcha para intentar paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Entonces, todo este tipo de avances en términos laborales van a ser muy, muy, muy trascendentales. Luego, obviamente, tenemos algunas otras noticias: el PMI compuesto, el PMI de servicios, el non-farm payrolls va a ser la noticia más trascendental. Y por supuesto la tasa de desempleo, el unemployment rate, va a ser muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que pues esto va a ser trascendental. ¿Cuántos empleos nuevos son capaces, sí o no, de seguir creando los americanos, los estadounidenses? Entonces tenerlo muy en cuenta, porque esto nos va a dar grandes luces de lo que podemos ver a continuación.
Vamos ahora al tema gráfico, vamos a revisar qué oportunidades tenemos en términos meramente gráficos. Les voy a mostrar también que tenemos abiertas dos operaciones en este momento, las dos van en pérdida. O sea, yo siempre les he dicho, como les menciono a través de Instagram, mi intención bajo ninguna lógica es decirles que el trading es solo ganancias y que todos los días ganamos y que yo soy el mago del trading y que todos los días genero rentabilidades. No, señores, eso es falso, y si alguien les dice eso, está mintiendo. ¿Por qué? Pues porque eso no existe, no se puede. El trading es un negocio de probabilidades, de estadística, y eventualmente se pierde, eventualmente hay momentos en que las cosas no salen bien. Bueno, vamos a empezar en orden, como siempre lo hacemos. El dólar australiano versus el dólar canadiense. Esto que está en morado, en violeta, no sé cómo le llaman digamos, en cada uno de sus países, pero esta lineecita básicamente es la hipótesis que teníamos generada desde la semana anterior, lo que creíamos que el precio iba a generar. Miren que el precio hasta ahora lo ha respetado muy bien, aquí no se detiene justamente en la línea de tendencia bajista. Vamos a ver hasta dónde hace la corrección, desde dónde toma el movimiento de caída. Si vamos aquí a las velas de Heikin Ashi, podemos revisar esto y podemos trazar un Fibonacci desde aquí, desde este punto. Vamos a las velas normales y miren que arranca el movimiento en esa zona. Podría suceder, por eso hay que esperar las confirmaciones luego en marcos menores, que el precio desde ese punto, miren que viene a tocar el 91, casi que se queda con este order block pequeñito de aquí arriba, arranca un movimiento bajista. Pero ¿qué pasa? Tenemos que venir ahora al gráfico de 4 horas o de 1 hora y esperar un rompimiento o que nos cree una estructura bajista para poder tomar una venta, que nos rompa algún tipo de contratendencia, que nos genere algún tipo de movimiento que sea interesante de tomar. Vamos a bajar esto un poco más hasta aquí. Esto aquí me equivoqué. Muy bien. Entonces, a ver si es capaz o no de generar un movimiento aquí de ruptura bajista, y en el retroceso buscamos una venta. El dólar australiano versus el franco suizo lo sigo esperando en esa zona. Tengo una orden puesta ahí, no se ha abierto, no ha llegado hasta esos niveles. Por ahora lo estoy esperando aquí en esta zonita, en este punto del 78% del Fibonacci, a ver si es capaz el precio de llegar hasta allá, darnos la entrada y empezar un movimiento de caída. En este caso el dólar australiano versus el yen japonés, una entrada bastante interesante. ¿Cuál es el problema? Todavía no ha tocado ni la línea de tendencia ni el order block en la parte superior. ¿Dónde me interesa? En este 80.800 más o menos. Esa zona sería un precio de entrada espectacular. Sin embargo, recuerden, como siempre les digo, primero esperamos el cambio en esta línea de tendencia. Miren cómo va creando él mismo aquí una línea de tendencia en el marco menor. A ver si en esa misma línea de tendencia logra llegar hasta acá arriba, hasta esta zona. Lo voy a marcar. Vamos a hacerlo con esto. A ver, vamos a hacerlo con esto. A ver si logra llegar hasta esta zona de aquí, hasta estos niveles. Cambiar este color. Vale. A ver si logra llegar hasta estos niveles y a ver si ahí es capaz de generarme algún tipo de reacción a la baja. Nuevamente buscamos cambio de estructura, rompimiento bajista, buscamos un movimiento de retroceso y ahí entramos a vender. Está interesante porque ya está en esa zona en la que nos interesaría, pero todavía no ha hecho el movimiento que nos interesa que haga realmente. Dólar australiano neozelandés, aquí no hay nada, ya lo habíamos visto la semana anterior, no tenemos nada real. Dólar australiano versus el dólar americano, muy interesante zona. Sin embargo, yo lo espero acá arriba en el 78, en el 0.73.280 más o menos. Todavía no ha llegado a ese nivel. ¿Por qué lo espero allá arriba? Por dos cosas. Primero, el order block que hay aquí arriba, una zona bastante conflictiva en el que el precio ha podido reaccionar muy bien. Y segundo, el 78% del Fibonacci. Si ya llegó hasta esta zona, lo más factible es que logre llegar a ese punto, lo toque y empiece a caer. Sin embargo, ¿qué pasa si el precio empieza el movimiento sin mí? Primero, no pasa nada. Segundo, tenemos que esperar antes de cualquier cosa. A ver si logro quitar esto. Vale. Antes de cualquier cosa, necesitamos tener un cambio en esta tendencia. Un cambio en esta tendencia de marcos menores. Hasta que no tengamos ese cambio, pues realmente no tenemos todavía oportunidad porque el precio puede continuar subiendo sin ningún tipo de problema. Euro versus el dólar australiano, lo mismo, estamos esperando que llegue a una zona específica, el precio todavía no llega, hasta allá no hace la corrección completa, hasta que no llegue a esa zona del círculo rojo no nos interesa.
Eurocad, Eurofranco, Eurolibra, Euroyen no tienen realmente movimientos o zonas que nos interese comprar, por lo menos no con nuestra estrategia. Siempre les menciono lo mismo. Recuerden que el hecho de que mi estrategia o nuestra estrategia en particular no nos dé entrada, no quiere decir que no haya nadie operando ese tipo de activos. Claro que sí, hay otras estrategias que van a dar 20 entradas al día. Gente que hace scalping, que hace operación intradía en horarios de apertura, entonces abre 3, 4, 5 operaciones. Me parece perfecto. Esta es la estrategia que a mí me ha funcionado y la que me gusta y con la que mejor me siento, con la que más tranquilo me siento. El Euroyen estábamos esperando que tuviese un movimiento en esta zona, por eso es tan importante esperar la confirmación del cambio de estructura en el marco menor. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Si el precio, miren que en el marco menor no nos cambia la estructura, el precio puede seguir subiendo tranquilamente. Tranquilamente. Miren cómo aquí no ha roto para nada esa línea de tendencia alcista. Aquí parece agotarse. Vamos a ver si hace un rompimiento hacia abajo y si somos capaces de tomar una entrada en venta. Aquí todavía se puede, pero tenemos que esperar el movimiento bajista. El eurodólar es otra de las posiciones que me tiene en este momento en pérdidas. Literalmente dependemos de que el precio sea capaz de empezar a bajar, de empezar a caer. Yo entré en esta zona del precio, de hecho les compartí a través del Telegram, entré en esa zona del 1.770 más o menos aproximadamente, y el precio en este momento me tiene en pérdidas, es decir, todavía estoy sosteniendo, estoy como en un menos 160, menos 150 más o menos. Vamos a ver cómo salen las noticias de hoy. Si el dólar americano continúa decepcionando el mercado, pues esto se va a disparar, me va a tocar el stop y ya está. Ha estado muy cerca de tocar el stop, todavía no lo toca. Hay una cosa que me gusta en términos generales, y es que por ahora, por lo menos, toda esta vela todavía le faltan 15 horas de mercado, así que es demasiado rápido hablar de esto, pero me gusta que esta vela esté rechazando esa zona, porque miren que digamos, si la vela cerrara ya, cierra por dentro del máximo anterior. Eso es bastante interesante porque es como una toma de liquidez del mercado por fuera de esa zona y luego se vuelve a meter para empezar a caer. Sin embargo, puede pasar, pero puede también, como les digo, a esta vela todavía le quedan 14 horas que el precio siga subiendo, y si nos saca por stop, pues nos saca por stop. No podemos hacer absolutamente nada más que esperar. Yo ya hice mi análisis, mi entrada a ir aquí, ya entré en esa zona, el precio estuvo ganando un tiempo, pero como les digo, con la noticia del viernes de la declaración de Jerome Powell, el presidente de la Fed, el precio se disparó. No pasa nada, pero yo ya en mi análisis puse un stop en esta zona y un profit en esta zona. El precio tiene que salir o por aquí abajo o por aquí arriba. Punto. No hay otra manera de que yo cierre esa operación, por lo menos en este momento. Si yo veo que hay alguna situación, algún tema, mañana hay una declaración súper mega importante, va a pasar alguna cosa pues muy loca, pues hombre, tomamos medidas, pero hasta este momento lo único que podemos hacer es esperar, nada más. Euro versus el dólar neozelandés, miren que esto sigue metido en esa especie de rango, eso de ahí no sale, todavía no ha generado ningún tipo de tendencia, por ahora no nos interesa. Libra australiano es la otra operación que les digo que tengo abierta, son esas dos, euro dólar y libra australiano. La misma historia, aquí tomé la entrada en esta zona, el precio se dispara hacia abajo, casi me saca por stop, no estuvo tan cerca como el euro dólar. Hoy se ha estado recuperando, el precio de hecho en este momento debe estar en break-even, es decir, debe estar en cero, estar a $5, $10 por arriba o por debajo del precio de entrada. Por ahora parece estarse recuperando. Nuevamente la misma observación, el mismo análisis, del mismo consejo, si se puede decir de esa manera. El precio tiene que salir o por aquí arriba o por aquí abajo. Nada más. Lo demás no es problema nuestro. Esperaremos a ver qué sucede. Recuerden que hoy la libra tiene día festivo en el tema bancario, entonces no veremos demasiada volatilidad. Vamos a ver qué termina sucediendo. Libra versus el dólar canadiense. Pues la misma historieta por aquí no tenemos nada, ningún tipo de entrada. Dólar canadiense versus el yen japonés. Este bajo les dije no me gusta porque termina tomando liquidez en esta zona que es muy importante para ese mercado. Yo me quedo por fuera. Libra franco, necesito que haga un retroceso más profundo para poder tomar una venta. Hasta ahora no lo ha hecho, no me interesa. Libra yen, la misma historia del CAD yen. Miren, este retroceso se hace persiguiendo unas velas, unas mechas que hay aquí atrás. No me gusta, ¿por qué? Porque ha hecho una especie de doble piso en esa zona, y miren que esa zona es muy conflictiva para el precio. El precio ha intentado subir, lo devuelven, ha intentado bajar, lo devuelven, ha intentado bajar, lo devuelven. Aquí lo mismo. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Libra neozelandés. Estaba esperando que hiciera algún tipo de movimiento alcista aquí.
Sin embargo, se los advertí, no me gustaba que estuviera hecho lo mismo acá arriba. Es la misma operación del libra yen, pero al revés. Hace una especie de doble techo en esta zona, el precio se gira y empieza a caer y cae con fuerza. Ahora ha cerrado el mínimo del viernes, cerró por debajo de este mínimo anterior, así que ya no me sirve, ya no me interesa, ya no es atractivo para comprar. Libra dólar realmente no hay nada, no tengo tendencia, estamos en una zona muy conflictiva del precio, miren este nivel de aquí. Eso realmente no nos da confianza para tomar ningún tipo de entrada. Neozelandés franco necesito que llegue a este nivel donde está el círculo en rojo y ahí se vuelve interesante. En el 0.64.500 más o menos puede ser muy importante. Neozelandés CAT, hay un canal, no me interesa entrar ahí. Esta operación es muy interesante. Neozelandés versus el yen japonés. Ahora, ¿qué estamos esperando? Ya está dentro de la zona, ya entró al espacio en el que el precio nos interesa, en que nos puede gustar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esperar el cambio de estructura en marco menor. Miren cómo aquí en este marco menor estamos esperando el movimiento. Ahora necesito que cierre por debajo de este mínimo de H4. Que el precio caiga, cierre por debajo, haga un retroceso y entramos a vender. Hasta que no haga eso, no tenemos nada. Neozelandés versus el dólar americano. Muy interesante, muy interesante, pero vamos a esperar exactamente lo mismo del dólar neozelandés versus el yen. Este precio en esta zona me encanta, pero vamos a esperar que haga un cambio de estructura. Entonces, otra vez la misma historia, venimos aquí, hacemos este trazado y vamos a esperar que el precio logre caer por aquí abajo, me haga un retroceso y podemos vender. Standard & Poor's 500, ya se los vengo diciendo hace mucho tiempo, yo ya hace un buen rato no invierto en índices, pero es que el precio es absolutamente alcista. Esto tiene correcciones, pero el día que tiene correcciones son correcciones naturales, vuelven a la línea de tendencia y vuelven a explotar. Hasta el día que no lo hagan, pero por ahora lo sigue haciendo. Dólar versus el dólar canadiense. Miren cómo el precio del día jueves fue alcista, poderoso. Tuvimos un movimiento negativo el día viernes, pero cierra por encima del anterior. Vamos a ver aquí si es capaz de reaccionar al alza o no. ¿Está en la zona del 78? Sí. ¿Está en la línea de tendencia alcista? Sí. Si el precio del dólar reacciona al alza, deberíamos ver caídas en el euro dólar y por lo tanto ver utilidades en nuestra operación en el euro dólar. Sin embargo, vamos a ver qué termina sucediendo. Si esto sigue rompiendo a la baja, pues el dólar en teoría se va debilitando más y en teoría pues nuestra operación nos sacaría por stop. El dólar franco tiene una dirección inversamente proporcional al euro dólar, es decir, cuando esto sube el euro dólar baja, cuando esto baja el euro dólar sube. Entonces esta vela roja que hay aquí es nuestra vela verde en el euro dólar y esta vela verde que hay aquí es nuestra vela roja de hoy en el euro dólar. ¿Qué necesitamos? Que esto suba para poder que el euro dólar nos dé utilidad, es digamos la teoría. Ahora vamos a ver, el precio está cerca de la línea de tendencia, vamos a ver si es capaz o no de arrancar. Si creamos un Fibonacci desde este punto hasta este punto, porque este punto es más alto que este, podemos ver cómo el precio en este momento se encuentra en una zona de 61.8. Vamos a ver si el precio arranca o no desde esa zona en un movimiento alcista. Voy a mover esta cámara para acá arriba para continuar. El dólar versus el yen japonés, un movimiento bajista interesante. ¿Qué es lo único que no me gusta de este movimiento? Que este último movimiento que intentó ser bajista aquí se quedó corto. Lo interesante, lo realmente atractivo hubiese sido que el precio cerrara por acá abajo, pero aquí se quedó corto. Este bajo, es más alto que este, debería haber sido más bajo. Entonces por eso no tomo operaciones en esa operativa. El petróleo, se los vengo diciendo ya hace un tiempo, para mí todavía sigue siendo alcista por dos razones. La primera, en el gráfico general, si vamos al semanal o al mensual, el gráfico todavía es alcista, o sea, todavía no ha roto movimientos de mínimos anteriores. Viene a buscar un order block. Esta vela del semanal se come la vela del semanal anterior completica, termina cerrando por encima de esa. Si vamos al marco diario, viene al order block del diario. Este es el order block del diario, viene hasta él, no logra salirse del order block y reacciona al alza. Si esto supera esta zona de aquí, este nivel del 69.4 más o menos, si lo supera, esperamos un retesteo y eso continúa subiendo. Eso es así de sencillito. Hay varias teorías, digamos, económicas de dos cosas. Lo primero, la OPEP hizo un pacto para reducir el suministro de crudo en el mundo, lo cual debería incrementar los precios del barril de petróleo
y además China parece estar disminuyendo su demanda de petróleo en casi 2 millones de barriles al día, lo cual es más incluso que lo que la OPEP se comprometió a reducir en cuanto a suministro. Por lo tanto, deberíamos casi que teóricamente sí o sí ver un incremento en el precio del barril de petróleo. Ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, porque esto está tasado en dólar. Entonces cualquier tipo de movimiento de fortaleza o de debilidad pues traerá consecuencias versus el petróleo. El oro ha recuperado casi que todo lo que perdió en las semanas anteriores o en los días anteriores. Habíamos tenido un movimiento muy fuerte del oro que vino a testear los 1680, zonas muy importantes. Nuevamente en el gráfico semanal, si vemos, las zonas son bastante contundentes, bastante evidentes. Esta zonita de aquí, los 1680, que ha sido testeada 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esto es un gráfico semanal, así que estamos hablando de gráficos que vienen desde el 1 de junio del 2020. Un año y un mes después, todavía no ha sido capaz de romper eso a la baja. El precio continúa parado en esta línea de tendencia de largo plazo, porque esto es el semanal, y si yo mantengo esta línea de largo plazo, vamos a quitar esta, que ya la rompió. Esta línea de largo plazo sigue siendo muy respetada. El precio intenta caer, pero miren que la vela semanal cierra por dentro de la vela anterior. A este tipo de movimientos se les llaman normalmente tomas de liquidez. El precio va, busca, saca a toda la gente que tenía que sacar por stop y vuelve y se mete. En el marco diario la situación cambia un poco. El precio viene, sí logró cerrar por debajo de estos mínimos, pero miren cómo ha recuperado, ha escalado casi que todo lo que había hecho anteriormente. Si vamos al gráfico de 4 horas, miren cómo aquí el precio intenta caer en este último movimiento. La misma situación que hacemos siempre, que siempre es el mismo análisis, es el mismo mecanismo. Vamos a intentar hacer esto aquí, una simulación, como normalmente lo hacemos, como normalmente hacemos el análisis de siempre. El precio ya vino, rompió al alza un máximo anterior. ¿Qué hacemos aquí? Punto bajo, punto alto al Fibonacci. Le damos play a esto y miren cómo el precio viene, toca el 78.6 del Fibonacci y boom, se dispara y viene a tocar el menos 27 de nuestro profit. Es así de sencillito, es así de simple, no tiene mayor historia, mayor física cuántica, ni teorías extrañas, ni bueno, en fin, 20.000 historietas. Esto, por supuesto, todo este tipo de cosas pues se van aprendiendo con el tiempo, así que si todavía es muy complicado, paso a paso, una cosa por otra. El Dow Jones, todavía no tenemos mayor historia, nuevamente como todos los índices, esto es básicamente una copia del Standard & Poor's, me refiero al movimiento, es básicamente una copia del Standard & Poor's. El US Dollar, que es básicamente otra interpretación del Dow Jones, tenemos la misma situación del movimiento del Standard & Poor's, un movimiento alcista, y este es uno que me interesa mucho. Este índice DXY es un índice que pone en correlación el dólar americano versus el resto, digamos, dentro de una canasta de divisas, cuál es la fortaleza del dólar versus esas divisas. Cuando este índice se mueve a la baja, quiere decir que el dólar está débil versus el resto de las divisas. Pero cuando este índice se mueve al alza, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo versus el resto de las divisas. Cuando este índice sube, normalmente en un mercado común y corriente, lo que pasa es que estamos viviendo ciclos económicos muy extraños y muy distintos y diversos. Cuando esto sube, el oro, el eurodólar, el libradólar, el neozelandés versus el dólar, cualquier cosa comparada con el dólar debería caer, debería bajar, porque teóricamente el dólar americano se está fortaleciendo versus el mercado. Cuando esto baja, pues debería pasar lo contrario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuevamente, hablando de nuestra posición del eurodólar, tenemos un movimiento alcista, una línea de tendencia alcista, un gráfico diario alcista, una estructura alcista, y si el precio aquí es capaz de reaccionar al alza, deberíamos ver un comportamiento positivo en nuestra posición del eurodólar cayendo de donde está en este momento. Esa es nuestra interpretación. Ahora un tema del peso colombiano, el dólar americano versus el peso colombiano. En este momento estamos cotizando a 3.824 pesos, ese fue el precio de cierre del día viernes. Vamos a ver el día de hoy cómo funciona, cómo se negocia dentro del mercado. Podría respetar este nivel, podría ser, pero también podría venir a buscar esta línea de tendencia en los 3.700 más o menos y en teoría continuar buscando ese movimiento alcista. Sigo insistiendo y sigo viendo muy posible el hecho de que el dólar americano en Colombia
alcance los 4.100 o 4.200 pesos. Bastante posible. ¿Por qué? Porque este máximo ha roto todos los máximos anteriores y el próximo máximo es este de aquí. Este de aquí es el de 4.100. Ya estando en esa zona, es muy posible que vaya a buscar su máximo histórico, que son los 4.217. Posible. Eso no quiere decir que sí o sí tenga que pasar, pero es muy posible. Y el euro versus el peso colombiano tiene una tendencia alcista, está en este momento en esa zona de la línea de tendencia alcista, cotizando a 4.516 pesos por euro. Así que vamos a ver qué tal se comportan, qué tal termina de suceder las noticias durante esta semana. Necesitamos fortalezas en esas economías para poder ver movimientos teóricamente pues alcistas dentro del movimiento del mercado colombiano. No siendo más, señores, espero de todo corazón que esta información les haya sido de utilidad. Como siempre, invitarlos a dos cosas. La primera de ellas, que se suscriban. Tienen un botoncito aquí en la parte de abajo a la que se pueden suscribir. Si este contenido les ha parecido valioso, si les ha sido interesante, si les gusta y si creen de alguna manera que nos ayuda a todos a crecer como comunidad. Yo no me sé todas las respuestas del trading. Yo no soy el gurú infalible del tema. Tengo una cierta experiencia invirtiendo en este tipo de mercados y mi intención es compartirle, que crezcamos juntos y que lo que les pueda servir de mi información espectacular y eventualmente, claro que sí, como no, aprender de ustedes cualquier tipo de información nueva que nos puedan brindar. Cualquier duda, pregunta, comentario, ofensa, lo que quieran, siéntanse libre de dejarlo en la parte de abajo. Y por último, recordarles nuevamente, síganos en nuestro canal totalmente gratuito de Telegram, donde compartimos todo este tipo de oportunidades, hacemos un análisis un poquito más, entre comillas, a detalle, porque comparto un poco, vale, voy a entrar a este precio, este es mi stop, este es mi límite, ese tipo de cosas. No es un canal de señales, no les estoy diciendo que inviertan, disclaimer, siempre háganse responsables de sus decisiones. Si usted no sabe invertir, no se meta todavía a invertir dinero real, pero aprenda, infórmese cómo funciona, mire qué tal está, investigue muy bien y espero que podamos crecer juntos en todo este tipo de cosas. Les dejo por aquí nuestras redes sociales, espero de todo corazón que les haya servido. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Un enorme abrazo, chao, chao.